Hola, querido José Oriol, qué bueno que estás aquí con nosotros en El Economista. Muchas gracias por invitarme a tu oficina. Y me gustaría platicar sobre temas de finanzas verdes, cómo está integrando la Bolsa Mexicana de Valores la sustentabilidad en sus operaciones y sobre todo en las estrategias de inversión. Ok, claro, no, al contrario, gracias a ti por invitarme y por venir aquí a la bolsa con nosotros. Sí, yo creo que ha habido un cambio muy importante que lo hemos visto en los últimos años y en materia de inversiones de los dos lados. Nosotros como intermediarios o facilitadores pues tenemos el lado de la oferta y la demanda y creo que ahí se ha venido dando de los dos lados. Entonces, desde hace unos años ya vimos un cambio muy importante que en los muchos años que llevo en la parte financiera no me había tocado ver y afortunadamente lo empezamos a ver en México. Y en 2016 salió el primer bono verde en México. Y es algo pues, que importamos o trajimos ahí algunas cosas de otros países que iban un poco más adelante que nosotros, pero creo que lo hicimos muy bien. Y entonces en 2016 del total de la deuda de largo plazo que se había colocado en la bolsa, el 2% ya venía etiquetado. Y yendo un poco para atrás, etiquetado significa que los recursos que se levantan están dirigidos a algún proyecto que tiene que ver con las letras, puede ser una combinación ASG de ambiental, social o de gobernanza, y entonces el dinero va para algo. Por ejemplo, y dentro de los bonos que llamamos etiquetados, puede ser un bono verde, un bono social, un bono sustentable que incluya los otros dos, un bono vinculado a la sostenibilidad, un bono azul. Entonces, todo eso fue el 2% del total de la deuda. Los últimos 2 años, hablando de 22 y 23, ya fue más del 40%. Incluso el año pasado, la deuda de largo plazo creció el 60% comparado con 22. Entonces, si lo vemos en porcentaje, pues fue similar 22 y 23, pero ya es un crecimiento enorme, del 2% de 16 a 40% en 6-7 años, ha sido un crecimiento muy grande y también creció la base. Entonces, ahora, ¿por qué se ha dado eso? Pues porque los inversionistas ya lo están demandando. Los inversionistas ya no solo quieren el rendimiento, ya no solo preguntan, oye, ¿cuánto me va a pagar esta inversión? Los inversionistas ya te dicen, oye, ¿cuánto va a pagar? Pero además de mi retorno, no en lugar, pero además de quiero asegurarme de que estoy e incluso dispuestos a sacrificar parte del retorno, pero quiero saber que los proyectos que yo estoy financiando tienen que ver con la parte ASG, es decir, tienen una contribución positiva al medio ambiente o una contribución a la sociedad o cumple ciertas reglas de gobernanza. Entonces, todo eso ya lo están pidiendo los clientes y los emisores lo saben y los emisores están cumpliendo esos requerimientos. En el contexto de las finanzas verdes, ¿qué iniciativas o productos financieros sostenibles ha lanzado recientemente la Bolsa Mexicana de Valores? Mira, yo creo que y habría que ver el recientemente, pero yo creo que han sido muchos. Y si vemos el reciente, pues yo creo que desde los bonos verdes fue reciente, los bonos sociales, los bonos sustentables, cuando vimos que podía haber proyectos que eran tanto en la parte ambiental como en la parte social, y ahí sale el bono sustentable, que es una combinación. Luego vino los bonos vinculados a la sostenibilidad. Ese fue un nuevo bono en donde ya no solo es para un proyecto, sino que la empresa emisora lo que dice es: yo voy a levantar dinero, pero me comprometo a cumplir este objetivo. Y ahí se determinan unos KPIs que la empresa tiene que cumplir. Esos KPIs tienen que ver con recursos escasos. Por ejemplo, si es una empresa que utiliza agua para la producción de su producto principal, pues entonces dice: voy a invertir en equipo, en maquinaria que va a reducir el consumo de agua en un X%, y si no lo cumplo voy a castigarme y pagar al inversionista una tasa mayor. Entonces hay hasta un incentivo, y todo eso, por cierto, tiene a un tercero que es el que verifica que realmente se esté cumpliendo.
sea, no es, sí lo cumplí y yo lo digo, no, hay un tercero, un experto calificado que dice si se cumple o no. También, incluso en la parte de índices, y ahí es un poco más viejo todavía, la bolsa desde 2011 empezó con el IPC sustentable, que era un índice pues muy, ahora sí, un poco casero, muy local, con estándares locales, con estándares de México, y hace unos pocos años lo que hicimos fue evolucionarlo, y ahí tenemos un socio que es S&P Dow Jones Índices, el líder en la parte de índices a nivel global, y entonces ese índice lo convertimos en uno que se llama ahora el México Total ESG Index, y entonces es el índice ASG, con el ESG en inglés, para que cualquier inversionista de cualquier parte del mundo lo entienda, y ese, digamos, es similar al IPC que todos conocemos, al índice de precios y cotizaciones, pero en lugar de que las 35 empresas sean las más representativas, las más grandes, las más bursátiles, las que tienen un porcentaje de flotación mayor, ahí lo que se busca es las 30 que cumplen los criterios ASG de mejor manera, y ese se va revisando cada año. Y también dentro de la bolsa tenemos una plataforma para la compensación de todos los gases de efecto invernadero. Entonces, desde hace unos años, en la bolsa, junto con otros patrocinadores, lo que hicimos fue crear una plataforma que es México CO2, en donde ahí es diferente a la emisión. Ahí no es para financiar, igual que los bonos temáticos. Ahí son empresas que contaminan, que a ver, no está mal contaminar, son empresas que contaminan por la naturaleza de su negocio, igual que nosotros contaminamos respirando, vistiéndonos, etcétera. Hay empresas que contaminan. Lo que puede hacer esa empresa es ver cómo reducir esos gases que genera de efecto invernadero, o cómo mitigarlos, o cómo compensarlos, o cómo eliminarlos, de ser posible. Es una forma de compensarlos a través de México CO2, en donde las empresas compran un certificado. Y aquí lo cuento muy rápido, pero lo que se hace es la evaluación de cuántas toneladas de carbono se generan, y entonces con esas toneladas se fija un precio. Las empresas, y eso incluso ya está yendo a más que empresas, igual que los bonos temáticos, también a estados, a gobierno, y entonces lo que hacen es pagan, digamos, ese bono, y ese bono se utiliza para financiar proyectos sostenibles. Entonces, vamos a suponer que una empresa, una aerolínea, por ejemplo, pues es una aerolínea, pues sí genera gases de efecto invernadero. Entonces, una aerolínea puede comprar un bono de carbono. Con ese bono de carbono compensa las toneladas que genera, y con eso se financia, por ejemplo, un proyecto, un parque eólico. ¿Cuáles son las tendencias que se observan en materia de finanzas bursátiles sostenibles? Ya hablamos de los bonos azules, de los bonos verdes, bueno, más bien de las finanzas verdes, sobre todo cuando se presenta esta idea de transición hacia una economía baja en carbono. ¿Cómo le están haciendo las emisoras? Yo creo que las emisoras saben que eso es responsabilidad de todos. Entonces la emisora, las empresas, y de nuevo, no solo empresas, incluso de los primeros bonos que tuvimos en la parte pública, en el sector público, tuvimos a la Ciudad de México. La Ciudad de México, exactamente para financiar algunos temas de autotransporte, incluyendo algunos tramos del Metrobús, que contaminan mucho menos de lo que pueden contaminar coches, y ahí nos ayuda a bajar el nivel de contaminación que tenemos en esta ciudad, que todos sabemos que, y podemos ver a través de la ventana, que es muy alta, desafortunadamente, pero bueno, ese es un ejemplo. Entonces yo creo que ya hay una conciencia. Yo creo que también hay, dentro de la demografía que tenemos en México, estamos viendo gente joven que traen otro chip muy distinto al que traen otras generaciones, en donde realmente tienen una conciencia mucho más
ambiental y social de la que se había tenido antes, lo cual es muy bueno, hay que aprovecharlo. Yo creo que también estamos viendo todo lo que es muy importante, inversionistas institucionales, quienes son las AFORES, los fondos de inversión, aseguradoras principalmente. Estamos viendo que también tienen un interés para invertir. Incluso la bolsa fue cofundadora del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, con un montón de inversionistas institucionales que suman muchos billones de activos, y con ellos lo que hicimos pues, fue firmar un pacto, un interés común que es muy padre. En este caso hay un interés y un objetivo común de todos nosotros, y entonces para ver cómo podíamos movernos hacia unas finanzas sostenibles. De hecho, el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes ya cambió de nombre, ya no solo es verde, ahora es el Consejo Consultivo de Finanzas Sostenibles, ya es mucho más amplio, incluye la parte verde o ambiental, también la parte social y otros temas, pero yo creo que los grandes inversionistas, los pequeños inversionistas ya lo están pidiendo. Hay que tener cuidado, los propios reguladores también están muy involucrados para ayudar a regular. Y hay que tener cuidado con algo que ya sabemos que se está dando en el mundo, desafortunadamente, que es toda la parte de greenwashing. Entonces, que realmente lo que se está diciendo, lo que se está entregando, lo que se está presentando sea la realidad, y que se cumplan ciertas reglas, que haya expertos que lo puedan verificar. Pues es algo muy nuevo, toda la parte esta ambiental, social, gobernanza es muy nuevo para muchos de nosotros. Entonces, ¿qué rol juega ahí la bolsa? Yo creo que varios. Primero, educativo. Entonces, dentro de la parte educativa, que en la bolsa lo hemos dicho siempre, oye, ¿por qué el mercado de valores en México no es más grande? Porque no tenemos la educación financiera suficiente, ¿no? Es el resumen. Pero entonces hemos trabajado mucho en la educación financiera, hemos trabajado con la escuela, con el museo, con todo. En la parte ASG que hemos hecho, creamos varios programas. Tenemos un programa que es el programa de acompañamiento sostenible, que ahí lo que hemos hecho es con personas expertas, no necesariamente somos nosotros, sino con terceros que conocen de la materia, y hemos impartido una serie de programas para capacitar a las empresas, a los integrantes de empresas, no solo empresas clientes nuestros, sino que en los diferentes, y ya ha sido un programa muy exitoso, por cierto. Creíamos que íbamos a tener uno, ya vamos en 5. Ya hemos tenido, iniciamos con cerca de 200 personas que participaron. Ya hemos tenido más de 1,000 graduados en este programa, incluso el último programa que tenemos, bueno, el último que hemos tenido hasta ahora, que seguro por el éxito vamos a tener más, ya se fue más allá de empresas, también incluye a los proveedores de las empresas que se han acercado con nosotros. Es un programa gratuito. También sacamos una guía para las empresas en la parte sostenible, una guía para las empresas para poder llegar a una neutralidad de carbono. Entonces, todo eso es en lo que estamos trabajando, y lo que ofrece finalmente la bolsa pues es transparencia, lo que ofrece es homologación para que los inversionistas puedan saber. Entonces, un ejemplo, si cada empresa reporta la parte, el cumplimiento de los criterios ASG como ellos quieren, pues va a ser muy complicado entender. Entonces, lo que logra la bolsa es que estandariza toda la información financiera sostenible para que cualquier inversionista la pueda comparar, la pueda entender, de ser posible que cumpla criterios o estándares globales, para que no solo una persona que está en México pueda entender lo que está reportando una empresa, un inversionista en México, sino en cualquier parte del mundo. Y dentro de eso también hemos estado trabajando mucho en toda la taxonomía para que las empresas reporten de una forma homologada, para que los inversionistas, por ejemplo las AFORES, les sea mucho más fácil
entender y comparar y evaluar la información que proporcionamos. ¿Qué papel juegan las ofertas, las OPIs, en la promoción de proyectos y empresas enfocadas a la sustentabilidad dentro del mercado de valores mexicano? Mira, ya hemos tenido, como mencionaba, en la parte de deuda, certificados bursátiles etiquetados en todos los que mencionábamos, verdes, sociales, sustentables, vinculados, azules, los que vayan saliendo. Ya también hemos tenido otros productos, porque en la bolsa no solo es acciones y deuda, ya hemos tenido también algunos CKDs que se están etiquetando con un cumplimiento de criterios ASG. Ya hemos tenido colocaciones de algunas, por ejemplo, fibras que ya vienen etiquetadas. Y yo creo que el potencial va a ser en los siguientes años, y no mucho. En poco tiempo vamos a ver probablemente emisoras, no sé, una fibra verde, un fondo verde, de inversión verde. Yo creo que cada vez vamos a ver el porcentaje que mencionaba de bonos etiquetados, que los últimos 2 años fue del 40% o más. Probablemente en unos años va a ser del 80% o más, ¿no? Entonces cada vez yo creo que va a ser más importante y va a ser más complicado para una empresa levantar dinero para financiar un proyecto o levantar capital si no es una empresa que está cumpliendo estos criterios. ¿Cuál es la expectativa para 2024 de esta colocación de productos financieros? Llámese acciones, bonos, CKDs, ETFs. Pues mira, a ver, hablando en términos generales, no solo etiquetados, el año pasado nos sorprendió la actividad que tuvimos en el mercado de deuda, tanto de corto plazo como de largo plazo. La deuda de corto plazo creció el 40% contra 22%, que había sido buen año, y la de largo plazo creció el 60%. La de corto plazo es más la de capital de trabajo, la de largo plazo es la que financia proyectos y la que genera más crecimiento económico. Nos sorprendió porque los niveles de tasa de interés siguen siendo muy altos y aún así vimos empresas que querían financiarse y que estaban pagando este costo del dinero. Y yo creo que era porque México sí está viendo un crecimiento, mucho mayor al que se publica, sobre todo si vemos la parte norte del país, donde está siendo mucho más beneficiada sobre todo por toda la relocalización, por el famoso nearshoring. Entonces estamos viendo empresas, y lo vimos en empresas de todo tipo, buscando financiamiento para proyectos directamente o indirectamente relacionados. Lo vimos en fibras inmobiliarias, sobre todo en las fibras más relacionadas a la parte de nearshoring, fibras que dentro de ese fideicomiso tienen activos como bienes inmuebles, naves industriales, etc. Todos esos vinieron a la bolsa a levantar capital vía colocaciones subsecuentes o follow-on. Entonces, eso lo vimos en 23, creo que 24 lo vamos a seguir viendo. En lo que llevamos de este año, hemos seguido viendo una actividad muy, muy importante. Seguimos viendo inversionistas globales que están viendo muy bien a México, aunque pueda ser un año donde la volatilidad pudiera ser un poco mayor por temas electorales de aquí y de allá, de México, de Estados Unidos o de cualquier otro país. Hay elecciones ahora en 24 en cerca de 40 países. Pero bueno, los que nos importan más obviamente es México, Estados Unidos. Y a pesar de elecciones, pues seguimos viendo mucho interés. Y lo seguimos viendo, yo creo, porque México tiene muchas ventajas competitivas, tiene la cercanía con Estados Unidos, que sigue siendo la economía más importante del mundo. Incluso hasta nos conviene que la relación de Estados Unidos con China no sea muy buena, y entonces México está siendo beneficiado. Estamos siendo beneficiados de la competitividad de costos de mano de obra, de capacidad y de calidad de mano de obra en México, cada vez más competitiva. Entonces,
y además los fundamentales del país siguen siendo muy sólidos. Además, sigue habiendo una estabilidad de todo, desde el punto de vista económico hasta el punto de vista social. Estamos viendo flujos importantes, estamos viendo una estabilidad y una fortaleza en la propia moneda, en el peso que nadie esperaba. Entonces yo creo que estamos viviendo un buen momento, que no va a ser un momento, que creo que va a ser un tiempo que se va a poder aprovechar y que México va a seguir muy, muy beneficiado. Entonces creo que vamos a seguir viendo muchas colocaciones de deuda, sobre todo en la parte de largo plazo. Creo que vamos a ver muchas colocaciones etiquetadas durante 24. Creo que vamos a seguir viendo, como el año pasado, fibras, sobre todo, como menciono, más enfocadas en la parte industrial en el norte, que van a regresar a buscar capital para seguir desarrollando. Estamos viendo una mejor valuación en el mercado. Entonces siempre en los últimos años hemos comentado que no tenemos las colocaciones, las ofertas públicas iniciales que quisiéramos porque la valuación es baja. Incluso el lado contrario, como la valuación es baja, hemos visto empresas recomprando acciones, empresas que se han deslistado. Si las valuaciones mejoran, vamos a ver, yo creo que va a aumentar la probabilidad de que veamos nuevas empresas que vengan a cotizar en el mercado. Creo que vamos a seguir viendo interés de inversionistas en abrir cuentas y en participar en el mercado de valores. Y el que no lo hizo el año pasado y se quedó a tasa cero y con el dinero abajo del colchón, pues su dinero se hizo chiquitito, porque seguimos y todavía vamos a ver épocas con una inflación alta. Entonces creo que hay una preocupación en mantener el poder adquisitivo, y una de las opciones, y hay muchas, puede ser la inversión en cualquiera de los valores que están en bolsa. Entonces creo que puede ser un buen año, esperemos. Muchas gracias. Ahora que mencionabas el tema del peso, ¿cómo se ha reflejado esta fortaleza del peso con los futuros de divisas que tienen aquí en la bolsa? Bueno, en MexDer. Bueno, ese es un muy buen punto. Uno de los mercados que tenemos nosotros en la bolsa, en el grupo bolsa, además de la parte de capitales, deuda, de todo lo que hemos hablado, es el mercado de derivado. Y ese es uno de los mercados, el vaso medio lleno vacío, es uno de los mercados con menos crecimiento, pero con mayor potencial de crecimiento. Estaba viendo en los reportes de las empresas listadas en bolsa, varias de las empresas reportaron un impacto negativo en los resultados de 2023 por la fortaleza del tipo de cambio. Entonces, empresas, por ejemplo, exportadoras, pues no están contentas con el nivel de tipo de cambio, importadoras sí. Pero lo curioso es que a veces no se utilizan los mecanismos de cobertura. Como vemos, los derivados, la definición académica es un producto cuyo precio depende de un subyacente, etc. Como vemos nosotros, los derivados, como deberíamos verlo sobre todo para las empresas, no tanto para la parte de trading o especulación, es un mercado de coberturas, es un mercado en donde las empresas pueden ir y cubrir sus riesgos, que finalmente es la incertidumbre, que sabemos que uno de los activos más difíciles de pronosticar últimamente ha sido el tipo de cambio. Si vemos las expectativas a inicios de 2023 contra el cierre de 2023 de todos los analistas, expertos y demás, pues no le atinó nadie, ¿no? Entonces, oye, pues si hay una incertidumbre, y yo no sé, porque hay muchos factores, desde inversión extranjera directa, remesas y demás, o lo que pasa en otros países que pueda traer más flujo a México y eso va a apreciar el tipo de cambio, y soy una empresa exportadora, pues puedes ir al mercado de derivados y entonces a través de los futuros del peso dólar puedes cubrir con un costo que es hoy en día relativamente bajo porque la volatilidad es baja.
entonces puedes cubrir ese riesgo cambiario, igual que lo puedes cubrir, y hay mercados de derivados en el mundo de todo tipo, de commodities, de tipos de divisas, de todo lo que se te ocurra. Desafortunadamente, y vuelvo al tema de educación financiera, el por qué el mercado de derivados, el MEXDER, no se ha desarrollado más en México, pues por poca o una falta de cultura financiera, y entonces es un mercado, y la verdad bien interesante, pero muy subutilizado. Sí, incluso cuando hay estas expectativas de alta volatilidad, los futuros pueden ser una herramienta tanto para los exportadores, para los inversionistas. Exactamente. Y para los dos lados. Entonces, puede ser para un exportador o puede ser para un importador. Entonces, creo que es un mercado muy, muy interesante, que en uno de los que seguimos también haciendo ahí un gran esfuerzo para que pueda crecer más. Y en relación con la operación de futuros, ¿existen planes para introducir contratos de futuros o en general de derivados relacionados con la sustentabilidad o con commodities enfocados a esto? Mira, yo creo que sí, y digo creo que sí lo vamos, porque creo que lo vamos a hacer, lo que no sé es cuándo. Tenemos algunos productos que ya hemos desarrollado en donde la operatividad ha sido muy baja. Entonces, sí, pero yo te diría que el primer paso va a ser educativo, que realmente se pueda valorar el valor agregado que traería, y luego ya listar ese contrato para que se opere. Entonces, desafortunadamente ha habido algunos futuros, algunos contratos que hemos tenido nosotros que deslistar, que quitar del MEXDER porque la operatividad era muy baja. Entonces, creo que sí, creo que lo vamos a ver. Existe en otros mercados más desarrollados y ojalá lo podamos hacer pronto. ¿Qué visión tiene para el futuro de la Bolsa Mexicana de Valores en términos de liderazgo de finanzas sostenibles a nivel regional? Mira, yo creo que la bolsa es una empresa, además es una de las instituciones más importantes de un país, de México y de cualquier otro país. Creo que ahí también es bien importante que las bolsas sean un ejemplo a seguir, que las bolsas sean empáticos. Entonces yo creo que y me tocó, estando en una casa de bolsa, pero vivir todo el proceso del IPO de la propia bolsa. Y entonces hoy en día la bolsa desde 2008 es una de las emisoras que están listadas en el mercado de capitales. Se pueden comprar y vender acciones de la propia bolsa en la bolsa todos los días. Y es una empresa que está hoy en día en el IPC, en el índice de precios y cotizaciones de la bolsa. Es una empresa que también nos da mucho orgullo. Somos parte del IPC sustentable o del México Total ESG Index que mencionaba. Somos una de esas 30 empresas. Somos una de las bolsas que desde hace varios años somos parte del Sustainable Stock Exchanges, eso que es el SSE, como se abrevia, son las bolsas sostenibles, y eso es una organización y una coordinación de las Naciones Unidas, en donde las principales bolsas del mundo nos coordinamos, y es bien padre el tema de sostenibilidad, porque como mencionaba, como el objetivo es común, yo creo que ahí todo el mundo está abierto y nadie es celoso, al contrario, todos somos muy abiertos y todos podemos ayudar, compartir, agregar información, y entonces es un trabajo en equipo muy, muy bueno para que las bolsas seamos un ejemplo. Y eso te lo comentaba como emisora, con nuestra cachucha como bolsa emisora. Como institución, lo que mencionaba, nosotros somos un intermediario, un facilitador. Ahí lo que tenemos que hacer es poner todos los productos, las reglas, las plataformas, etcétera, para que se lleve a cabo ese intercambio. Entonces, yo te diría que como bolsa tenemos y no podemos fallar, tenemos una responsabilidad mucho mayor que cualquier otra empresa. Tenemos que ser líderes en la parte de sostenibilidad. Lo hacemos por convicción.
Estamos totalmente convencidos, incluso mencionaba desde 2011, que en 2011 al IPC sustentable, si le hubiéramos puesto el título de ESG, de ESG o ASG, la mayoría de las personas se hubieran dicho de qué hablan, ¿no? Hoy en día afortunadamente ya hay ese conocimiento. Entonces, pero bueno, es una prueba de que en la bolsa desde hace muchos años, más yo ni siquiera estaba, la bolsa ya tenía esa conciencia, esa preocupación y pues tenemos que ser un ejemplo a seguir.